Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Cuando el reloj marca las 12:30, pues ahora sí nos honra presentar en el estudio a un luchador social como es don Javier Morlet. Y actualmente don Javier Morlet está inmerso en una tarea para encontrar la paz y convivencias en el estado de Guerrero. Él encabeza Diálogos para la Convivencia y la Paz en Guerrero, y el viernes estará con nosotros en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, junto con el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la búsqueda para la paz en Guerrero, en sus 81 municipios, y además, pues él es víctima precisamente de la descomposición nacional del tejido social, entre otras cosas. Don Javier Morlet, qué gusto que acepte la invitación de ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, esta tarde en su casa, y buenas lo sean para usted. Gracias, Federico, la primera vez que estoy aquí con ustedes. Hemos hablado por teléfono en varias ocasiones y no tengo otra cosa más que agradecerles todo el apoyo que me han brindado a mi familia en la búsqueda de mi hija. Ese es un tema, un capítulo probioso desde que apareció en los medios y que tiene su origen, su epicentro en septiembre del 2010. Con este tema inicial, si lo permite Javier Morlet, vamos a presentarlo con su audiencia en el 760 del cuadrante, que lo escucha en todas la mayoría de las estaciones de ABC en este momento, en el Meridiano. Capítulo que se resolvió en una mínima parte, y nada más preguntarle con certeza a don Javier si desafortunadamente el cuerpo que se ubicó en el Ajusco era realmente el de Adriana, que como ustedes recordarán, Adriana Eugenia Morlet Espinosa, salió de su hogar y nunca regresó en aquel trágico mes del septiembre del 2010, don Javier. Así es, sí, yo no tengo duda. Las pruebas de ADN, pruebas dentales hechas por un laboratorio ajeno a las autoridades de Estados Unidos nos confirman que se trata de mi hija. Estudiante de arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Correcto, una estudiante distinguida porque llevaba excelentes calificaciones, una niña esplendorosa, sumamente inteligente, creativa y vivaz. Siempre era el sol en donde se encontraba, porque su alegría, su risa, su genialidad siempre permitía que cualquier reunión ella era la estrella, ¿no? Desafortunadamente nos la arrebataron cruelmente. ¿De cuántos hijos integran la familia Morlet Espinosa? Pues nada más, ahora me queda uno nada más, Javier, hijo menor. Este capítulo desafortunadamente no encontró el respaldo por parte de las autoridades, don Javier. Y recuerdo que primero se echaban la bolita de la Comisión de Derechos Humanos del DF, las instancias impartidoras de justicia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué ese vacío en apoyo a si se hubiera podido salvar, rescatar con vida a su hija? La fiscalía que inició las investigaciones, la Fiscalía de Coyoacán, tardó mucho en actuar. Pasaron días muy valiosos en que podrían ellos haber buscado a mi hija. Yo con angustia los presionaba para que la buscaran, pero ellos no lo hacían. Desafortunadamente, esa desesperación me llevó a buscar a otras personas, a buscar al Procurador Listo Federal, a Mancera, y hasta que por fin pudimos hablar con él y explicarles la gravedad del caso, fue que el asunto fue turnado a la Fiscalía Antisecuestros, que en ese momento se pensaba que se trataba de un secuestro. Fue hasta entonces que pasaron 10 días en que la Fiscalía Antisecuestros pues ya aplicó pues mayor esfuerzo y recursos a la búsqueda de mi hija, pero sin ningún resultado. ¿A qué grupo, qué tipo de delincuencia fue la que primero privó de su libertad y arrebató la vida a Adriana? No lo sabemos, te voy a decir, sí, es un misterio. Por un momento se pensó que se trataba de un asunto de trata de personas. Había información en ese sentido y eso fue lo que permitió que la CIEDO atajara el caso. Por eso el asunto está en manos de la PGR ahorita.
debido a que hay elementos que pueden configurar el delito de trata de personas. Ni no es aquí ni Ministerio Público, no, simplemente para orientar a la audiencia, don Javier, el motivo de por qué su participación ahora en organizaciones sociales que promueven el cambio y la reconstrucción del tejido social. La última ocasión que estableció comunicación con Adriana, en paz descanse. Bueno, yo hablé con mi hija el día de su desaparición. Yo estaba en Acapulco, ella aquí en México, y hablábamos frecuentemente con su mamá y conmigo. La comunicación era permanente, 3-4 veces al día. Y ella me habló ese lunes a las 7 de la noche para decirme que iba a hacer un viaje de estudios a Chiapas con sus compañeros de su universidad para hacer estudios sobre las ruinas mayas. Y me estaba recordando que iba a hacer ese viaje y me pedía que le mandara lo que faltaba de dinero para pagarlo. Pues claro, le dije que cuando llegara yo a la oficina le iba a hacer el traspaso de dinero. Cuando quise hablarle para decirle que ya estaba hecho, ya no me contestó. Fue la última llamada que yo le hice, que su teléfono recibió, pero que ya no contestó, 8:30 de la noche. Don Javier, todavía, permítame 3 temas y agotar que pues va a marcar la vida de usted, de la familia, de los Morlet Espinosa, para el resto de los días. Además, usted, hijo de un destacado doctor, expresidente municipal de Acapulco en la década de los 60, pero nosotros nos quedamos en otra línea de investigación que vinculaba a un amigo de su hija que luego se fue a amparar con la comisión o a buscar su protección en la Comisión de Derechos Humanos del DF, o dígame si estoy en lo cierto o no. Sí, no es correcto. Lo que pasa es que mi hija, saliendo de la biblioteca, en lugar de irse a su departamento, que está junto a la universidad, supimos después, por voz de un muchacho y de un amigo de él, que ella quiso acompañar a este muchacho a su departamento. En lugar de ir a su departamento, lo acompañó. Entonces este muchacho se presentaba ante nosotros y ante las autoridades como el único y además el último testigo que vio a mi hija con vida. Por eso era tan importante saber qué información tenía él. Lo que pasó fue que este muchacho, en lugar de colaborar con la investigación y aportar información, él tuvo miedo. Y bueno, eso es lo que sabemos, ¿no? Oficialmente tuvo miedo y buscó la protección de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal efectivamente lo protegió, ordenó a las autoridades que no lo molestaran, y todo este tipo de cosas. Además se amparó y se escondió durante un mes, y todo este tipo de actitudes de él no permitieron que tuviésemos la información oportuna. Y finalmente, es un tema que no está agotado, don Javier, y este es su espacio incondicional, se lo dijimos en su momento, para trabajar en la línea que fuera necesaria. Finalmente, la ubicación, la infortunada ubicación del cadáver de su hija. Es otra cosa que también es un misterio, porque nosotros seguíamos buscando a mi hija en el mes de julio, y fue hasta julio que supimos que había aparecido un cuerpo en el Ajusco. No entendemos por qué razón el cuerpo, si se andaba buscando a mi hija, y el CEMEFO tuvo, o la Fiscalía de Tlalpan tuvo un cuerpo que correspondía a las características de una mujer de esa edad, no se informó eso a la Fiscalía Antisecuestros. Hay una duda ahí que yo tengo muy grande, por qué nos permitieron que siguiéramos buscando durante casi un año, si ellos tenían ya el cuerpo, ¿por qué no informaron? Bueno, es algo que prefiero omitir porque es parte de la investigación. No, es simplemente esto, a manera de introducción. Discúlpeme, ojalá se lo llevé a este capítulo muy lamentable que todos condenamos. De esta manera, amigas y amigos, don Javier Morlet no guardó silencio. Este castigo que le ofreció desafortunadamente la vida, encontró una sinergia con el movimiento de Javier Sicilia, Javier Morlet, Javier Sicilia, y en el estado de Guerrero se le invitó a don Javier Morlet a encabezar una comisión denominada Diálogos por la Convivencia y la Paz en Guerrero. Sí,
Eso fue allá por el mes de septiembre, Ajá. cuando la violencia en Guerrero estaba totalmente desatada. Era impresionante cómo en Acapulco y en varias partes del estado las balaceras y las apariciones de cadáveres descuartizados eran algo frecuente. Había una situación de escándalo y de pánico en el estado de Guerrero, y el gobernador empezó a tomar medidas. Una de ellas, ante la cantidad de críticas que surgían en todos los medios y en las casas, porque el tema de conversación en Guerrero era ese, la violencia, los reclamos, las quejas. El gobernador decidió que lo más conveniente era encauzar los reclamos, quejas, sobre todo el dolor de tantas víctimas, y sobre todo algo muy interesante, las propuestas que la ciudad tenía sobre cómo atacar el problema de la violencia, encauzarlo, para que él fuese, a través mía, un puente de comunicación entre todos los grupos organizados y ciudadanos en general, y él aceptó el reto de enfrentarse a la sociedad ante esos reclamos y propuestas. Entonces lo que estamos haciendo con este movimiento es recorrer todo el estado, principalmente las ciudades más importantes del estado, donde reunimos a los ciudadanos, a las organizaciones, y libremente ellos hablan, se expresan sobre lo que sienten, sobre lo que quieren que suceda en Guerrero. Y esas expresiones ahora ya no van a quedar en tinta muerta en un papel de periódico o en el aire con palabras que se emiten en reuniones privadas o con entrevistas de radio y televisión, sino que la pretensión es que ahora todos esos reclamos queden plasmados en un documento que no solamente será por escrito, sino que quedará ahí en una página web que ya está construida, en donde todo el mundo podrá participar y quedará a la vista de todos los reclamos, propuestas, exigencias de justicia y de paz en Guerrero. Y una vez que terminemos ese trabajo, el compromiso del gobernador es reunirse con todos nosotros y escuchar abiertamente los reclamos que se le van a hacer. Don Javier Morlet, ¿no resultaría para usted demasiado riesgoso ofrecer su capital, no político, porque usted es un luchador social, en aras de defender o no la política adecuada o errónea del gobierno estatal? Yo no defiendo a nadie. Mi función la entendí, se la dije al gobernador. Yo voy a ser un puente entre los que quieren ser escuchados con el que debe escucharlos. Y esa es mi función, de tal manera que mi postura no va a ser parcial, siempre será imparcial. Así me mantendré. Y aunque yo en lo personal pueda tener simpatías con algún grupo, con alguna causa, o mi propio sentido común me diga por dónde debo de conducirme, tengo muy claro que eso queda a un lado. Mi función durante estos meses, hasta que termine mi trabajo de los Diálogos por la Paz, será mantener una postura totalmente imparcial. Vamos a un corte, don Javier. Regresamos con conclusiones, Verónica, a propósito de Ayotzinapa y una salida para este conflicto que comenzó el pasado 12 de diciembre, si usted lo autoriza. Claro que sí. Son las 12:45 de conclusiones con Javier Morlet, a quien reconozco enormemente la generosidad de visitar su casa, ABC Radio, Organización Editorial Mexicana. Don Javier, pues el viernes hay una cita en la Escuela Rural Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los estudiantes abren por primera ocasión el espacio a un medio que incluso tomaron, es la actitud de cada quien. ¿Qué se puede avanzar o no con el colectivo de la Federación de Estudiantes Isidro Burgos de Ayotzinapa el viernes? Bueno, el esfuerzo que ustedes van a hacer, que tú vas a hacer, va a ser inédito, porque en Guerrero, aunque sabemos que existe una escuela normal Ayotzinapa, sabemos que esos muchachos frecuentemente bloquean calles en la ciudad de Chilpancingo y en Acapulco, nadie sabe realmente por qué lo hacen, cuál es el fondo. Nadie en el Guerrero sabe qué es lo que está pasando en Ayotzinapa. Entonces, qué mejor que ellos nos digan de viva voz cuál es su postura, conocerla directamente, conocer la realidad y que salga a la luz, por un lado. Y por otro lado, pues
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se allegará de más información para la investigación que encabeza, y por mi parte, pues yo haré el esfuerzo para servir de puente a ellos con quien ellos así lo deseen que pueda resolver sus problemas. Es decir, mi trabajo como buscando a mi hija durante año y medio me ha permitido pues conocer todos los recovecos y atajos que existen en la ley para que se haga justicia, y yo me voy a poner a sus órdenes para ayudarles. Primero, Federico, en que se haga justicia a los familiares de los muchachos fallecidos. Para mí eso es primordial. Hay que destacarlo y separarlo de lo demás. También es cierto que hay que buscar el responsable de la muerte del muchacho que intentó apagar el incendio en la gasolinería, que es otra persona que no podemos omitir, que es un fallecido durante este proceso. Entonces hay 3 muertos ahí que se tiene que aclarar quién fue el responsable de la muerte de estas personas. Yo siempre he dicho que aparte de esa responsabilidad que es penal, hay una responsabilidad de tipo moral, porque poner a jóvenes a arriesgar la vida implica una responsabilidad moral. Si son estudiantes de una normal, dirigidos por un maestro, ¿por qué ordena poner a jóvenes a tomar riesgos innecesarios? Si yo, padre, me entero que el maestro de mi hijo está obligando a mi hijo a bloquear una calle, a una carretera federal, pues yo sé que está exponiendo a mi hijo a que sea agredido, por lo menos a un buen golpe, o a ser arrestado por la policía. Hay una responsabilidad ahí moral. Pero también hay que ver por qué lo hacen. Yo escribí hace poco un artículo en donde describo que los jóvenes de estudiantes de Ayotzinapa son muchachos provenientes de comunidades indígenas y rurales, los cuales, para ellos, entrar al magisterio, Federico, implica salir de su marginación. Trabajar como maestros los conduce a participar en la vida productiva del Estado y les da estatus en su comunidad. Entonces, esa ambición por ser maestros está justificada por el origen por el que provienen. Pero en segundo lugar, también es cierto que sus maestros son producto de la lucha social de los 70s y los 60s. Recordemos que en Guerrero hay varios casos de gobernadores que han caído producto de violencias parecidas a esta. En los años 60, el gobernador Caballero Aburto fue derrocado cuando hubo una represión a estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Murieron varios jóvenes y el gobernador Caballero Aburto fue obligado a renunciar por el presidente de la República. Y casos más recientes, el caso de Figueroa, recordemos el caso cercano de Aguas Blancas, la muerte de varios campesinos. Entonces hay en Guerrero una tradición de gobernadores que han sido derrocados producto de violencia en contra de la población, de la sociedad. Entonces, pues ellos son alumnos que están adoctrinados en base a una teoría, yo diría de corte marxista, que yo no quiero criticar, pues está muy bien fundamentado. Yo estudié economía y la entiendo perfectamente. Para ellos es legítima la actitud que están haciendo. Es decir, para ellos, así les enseñan, su marginación y su pobreza es producto de la apropiación injusta que la élite económica y política del país ha hecho de los recursos del país. Entonces, cualquier acción violenta para recuperar esos recursos que desde su punto de vista han sido enajenados, ellos lo ven como acciones justificadas, una lucha social. Ese es un punto de vista que hay que respetar, porque así fueron preparados y está fundamentado en esa teoría. Pues Javier Morlet, agradecer enormemente la disponibilidad de platicar en vivo, in situ, aquí en ABC Radio, como el próximo viernes se llevará a cabo también en Tixla, Guerrero, donde se ubica la Escuela Normal Superior Isidro Burgos. ¿Algún comentario final? Pues agradecerte esta oportunidad y ojalá el esfuerzo que se haga el viernes sea en beneficio de la paz. Muchas gracias a don Javier Morlet. Son las 12:53. Así lo dice la moda. Así lo dice